Bueno, un poco esto, ¿no? Charlábamos en la preproducción de que era como el pre-post elecciones, eh, con todo lo que eso implicó. Entonces, esta vez, si bien la columna no va a tener nada que ver con Medio Oriente y va a ser sobre Argentina, sí, no quiero dejar de mencionar que lamentablemente hoy la cifra de trabajadores y trabajadoras de prensa asesinadas por los ataques del Estado de Israel ha aumentado a 61. Número tremendo, abismal, no hay que olvidar, el martes que viene retomamos, Sí. pero bueno, hoy la urgencia también nos obligaba a acomodar los trapos en esta, en esta línea. Para Sí. eso, bueno, nada, tenemos un audio de una serie de pimponeo de preguntas en realidad que le fui haciendo a Miguel Maceo, que es un historiador, profesor de la UBA, escritor de muchos libros que muchos de nosotros conocemos porque han sido parte de nuestro material bibliográfico en años más juveniles de democracia. Uy, qué fuerte, yo estoy traumada. De formación, que al principio nos costaba un montón entenderlo. Yo me acuerdo que le decía, por favor, qué difícil que es entenderle. Pero bueno, la verdad que después lo fui entendiendo y fuimos como acomodándonos mucho más. Y hoy por hoy tiene una voz muy crítica y muy reflexiva, ha vivido muchas crisis ya, y eso lo pone en un lugar donde siempre hay un escrito urgente. De hecho, él sacó una nota la misma noche que fue el resultado electoral, Sí. que va a estar publicada en diciembre y en otros medios de la red seguramente, que está ya publicada en Contrahegemonía. Ujú. Y un poco en función de eso charlábamos con él en relación a, bueno, cuál era su análisis desde su lugar de historiador y también de haber recorrido la calle, las luchas y las organizaciones sociales y políticas durante tantos años, sobre lo que está sucediendo, sobre lo que puede llegar a venir y cuáles son las condiciones para esto, pero sobre todo me parece muy interesante cómo hace él una profundización de cómo se llega a esto. Así que bueno, la Ujú. verdad que los dejo con las palabras de Miguel, que creo que no sé si son tan alentadoras, pero sí son muy claras para poder analizar cómo continuar, ¿no? Bien, escuchamos entonces a Miguel Maceo. En relación a las elecciones del domingo pasado, en relación al triunfo de la ultraderecha, inesperado para muchos y para muchas, quiero decir que no fue un rayo en un día soleado. No es que nos fuimos a dormir en una sociedad democrática y nos despertamos al día siguiente con el gobierno del Ku Klux Klan. Digo, hablo de una sociedad democrática en un sentido profundo, ¿no? Un sentido igualitario, una sociedad justa. Hablo de democracia en un sentido sustantivo. Digo, eso no teníamos. Entonces, para entender, o para tratar de entender el triunfo de la ultraderecha, ¿no? Algo que nos conmociona, por supuesto, habría que tratar de detenerse en algunas tendencias de largo plazo, tendencias que podríamos llamar estructurales, o que habitualmente llamamos estructurales. Por ejemplo, el impacto de los procesos socioeconómicos en la conformación de colectivos democráticos y antidemocráticos. Eso es básico, pero a veces pasamos por alto esa situación. Digo, ciertos procesos socioeconómicos son claves a la hora de pensar en la conformación de partes, de fragmentos, ¿no? De franjas, a veces grandes, de la sociedad, más proclives a los comportamientos democráticos o antidemocráticos. Es decir, Argentina atravesó décadas de neoliberalismo, un neoliberalismo desde arriba, por supuesto, pero que también encontró cierto arraigo. Décadas de financiarización, de precarización. Digo, la precarización es un dato clave para entender también el comportamiento electoral de una parte de la sociedad. La vida precaria me parece que es un elemento principal. Es decir, en los últimos años el capital no hizo más que conquistar posiciones claves en la sociedad, ¿no? Y el mercado se convirtió prácticamente en un organizador semiótico. Bueno, si uno dice el capital viene conquistando posiciones en la sociedad civil y si el mercado se convierte en organizador semiótico, ¿qué puede esperar uno, ¿no? En términos electorales? Yo no estoy de acuerdo con inocentizar a los votantes de la ultraderecha. Por supuesto que no.
Creo, por otro lado, que habita ahí un núcleo reaccionario muy potente. Digo, no mayoritario, pero ese núcleo reaccionario está, digo, ahí está la reacción patriarcal, la reacción clasista, ¿sí? Pero digo, ese tipo de propuestas, ¿no? Ese tipo de propuestas que giran en torno a tópicos conservadores y reaccionarios, no son los que explican el triunfo de la ultraderecha. Es decir, no es que la sociedad votó a la ultraderecha porque se identifica doctrinariamente o ideológicamente con la ultraderecha. De ahí la necesidad de encontrar explicaciones más profundas. Tampoco estoy de acuerdo con las visiones iluministas, podríamos llamarlas así, visiones iluministas que dicen que todos los que votan a la ultraderecha son inconscientes, que todos los que votan a la ultraderecha, bueno, se pegaron un tiro en el pie, que no entienden nada, etcétera, etcétera. Digo, prefiero encontrar explicaciones más de fondo, digo, no me parecen convincentes estas explicaciones. Me parece que la complejidad de la realidad es demasiado grande como para resolverla con explicaciones tan sencillas. Digo, por ejemplo, ¿no? Un problema y que se notó mucho en esta última campaña, más que en otras, es, bueno, ¿por qué la emocionalidad tiene más eficacia, resulta más eficaz que la racionalidad argumentativa? Entonces, pienso, digo, ¿es posible una sociedad democrática, una sociedad democrática en un sentido sustantivo, ¿no? ¿Es posible un proyecto popular, un proyecto emancipador, sin que este proyecto se base en la racionalidad argumentativa? Digo, sin dejar de reconocer la importancia de lo emocional y de la emocionalidad. Eso no está en discusión. El gran problema es la negación de la racionalidad argumentativa. Ahí hay un elemento a considerar también. Digo, la sociedad, sobre todo sectores más jóvenes, ¿no? Son sectores que se sienten interpelados por contenidos que se basan en lo emocional y no por contenidos que se basan en la racionalidad argumentativa. Otro dato importante, digo, en las últimas semanas previas al balotaje, infinidad de organizaciones de la sociedad civil, instituciones de la sociedad civil, de las más pequeñas a las más grandes, de las más representativas a las menos representativas, vinculadas a distintas actividades, a la música, el arte, la cultura en general, pero también a distintas profesiones, ¿no? Ingenieros, abogados, arquitectos, organizaciones empresariales, cooperativas, sociedades de fomento, bueno, en fin, una lista larguísima, iglesias de todos los cultos, todas se manifestaron a favor de la candidatura de Massa y en contra de Milei, fundamentalmente en contra de Milei. La pregunta es, bueno, si todas las instituciones de la sociedad civil, o prácticamente todas, incluso aquellas que no son parte de la sociedad civil popular, digamos, ¿no? Que están más vinculadas al país burgués, si esas instituciones se manifiestan en contra de la ultraderecha y de Milei, bueno, ¿por qué gana las elecciones? Bueno, una respuesta posible es que una parte muy importante de la sociedad está fuera de toda institución, de todo marco de contención institucional, de todo marco comunitario. Por lo cual tiendo a pensar que en buena medida el voto de la ultraderecha responde a personas que están básicamente solas, ¿no? Solas, que no tienen vínculo con ningún espacio colectivo, que no tienen vínculo con lo público, ¿sí? Es decir, son sujetos, además de en soledad, sujetos desocializados, absolutamente desocializados. Creo que ahí hay un caldo de cultivo importante para la ultraderecha. Otro dato importante, interesante, es que esta elección y el triunfo de la ultraderecha demostró que el recurso a una felicidad ilusoria del pueblo entró en crisis, o perdió eficacia, o perdió buena parte de su vieja eficacia. En general, la vieja política siempre apeló a esa felicidad ilusoria del pueblo, ¿no? Una felicidad que se fundaba además en un proyecto de ascenso social por la vía del trabajo, el estudio, la realización personal.
bueno, lo cierto es que las generaciones más jóvenes ya no creen en esas ilusiones, no compran esos mitos. La última semana, eh, muchas personas, muchos compañeros, muchas compañeras, gente muy valiosa, se lanzó a la micromilitancia. Nosotros mismos hemos también incursionado en esa micromilitancia al final de la campaña, ¿verdad? Pero lo cierto es que costaba el diálogo con la gente más joven, porque en nuestra generación, estoy hablando de las personas que tenemos más de 40 años, más de 50, más de 40, más de 50, es difícil establecer un corte exacto, pero bueno, por ahí. Y ahora era muy difícil tratar de convencer a estos jóvenes porque nosotros seguíamos apelando a esas ilusiones y a esos mitos. Y esas ilusiones y esos mitos están definitivamente en crisis, ya no seducen. La campaña del candidato derrotado apeló constantemente a esas ilusiones y a esos mitos. Eh, no quiere decir que haya que desecharlos. Lo que estoy planteando es que en este contexto, en el marco de una economía capitalista, en el marco de este capitalismo, este, eh, esas ilusiones y esos mitos no tienen posibilidades. En relación a la sorpresa por el resultado de las elecciones, en relación a lo impensado del triunfo de la ultraderecha, hay algo que quiero señalar, y hay una pregunta que me parece insoslayable. ¿Acaso se podía esperar otra cosa de la inacción de las fuerzas disque democráticas? ¿Acaso se podía esperar otra cosa de la inacción de las fuerzas disque progresistas? Estoy hablando de la inacción de mucho tiempo, de años. Digo, lo que salta a la vista es la falta de propuestas, la falta de proyecto de vida digna desde ese lado, ¿no? De parte de esos sectores. Digo, por lo tanto, digo, hay una enorme responsabilidad también de esos sectores intelectuales, esos sectores políticos que de algún modo allanaron el camino de la ultraderecha. Bueno, y en cuanto a las posibilidades que tiene la ultraderecha de desarrollar su proyecto, bueno, hay algunos aspectos que conviene tener en cuenta. En primera instancia, bueno, hay un dato evidente. La ultraderecha no cuenta con mayoría parlamentaria, no tiene muchos concejales, no tiene fuerte presencia en las legislaturas, en las provincias, en fin, no tiene un intendente, no tiene un gobernador propio. Quiero decir, carece de poder político. Ese es un dato importante. Luego, tampoco tiene arraigo en la sociedad civil, en la sociedad civil popular y en la sociedad civil no popular. Digo, ni siquiera tiene arraigo en el país burgués. Eso es un dato muy importante. Por lo cual, bueno, tendrá seguramente dificultades a la hora de gobernar. ¿Cuánto puede aportar Macri a todo esto? Bueno, no lo sabemos. Seguramente el apoyo de Macri será importante. El apoyo político que puede acercar Macri sin duda será fundamental, pero aún así tiendo a pensar que será insuficiente. Y por todo esto, sobre todo por la falta de arraigo en la sociedad civil, tiendo a pensar en que este gobierno es un gobierno desde todo punto de vista ajeno, por lo menos al conjunto de la sociedad argentina, ¿no? Es una fuerza extraña, una fuerza política extraña, ¿no? Extraña al país. Esto no quita que sus respuestas, al contrario, creo que justamente por este carácter, esta condición ajena y extraña, creo que sus respuestas pueden ser brutales. Y eso es un motivo de temor y de cuidado, por supuesto, ¿no? Es decir, es una fuerza ajena a la nación, por lo tanto, me parece que es fundamental para nosotros plantarnos en ese lugar, ¿no? Como defensores de la nación frente a una fuerza saqueadora, frente a una fuerza extraña, bueno, aprovechar también para proponer la construcción de una nación desde abajo, ¿no? Que es la única nación que vale. Bien, y
ahí escuchábamos a Miguel Maceo. Lucrecia, ¿estás por ahí? Sí. Bien. Bueno, ahí tiró unas puntas más que interesantes. A mí me queda eso de que de no demonizar a todos los votantes, que es algo que vino saliendo en todos los diálogos que tuvimos en esta mañana. Hay muchas variables a analizar ahí, pero bueno, el punto de entender por qué hay un sector que definitivamente no votó porque es fascista, sino porque son años y años de pobreza, de exclusión, de varias cuestiones que todos los días relatamos en los medios comunitarios, ¿verdad? Sí, también una deuda pendiente, si se quiere, en esta mención que hace de determinadas instituciones, porque bueno, ayer muchos en la radio, en diferentes radios que fui escuchando y reflexiones que fui leyendo, había como esta idea de qué loco, que de hecho es histórico que por primera vez asuma un presidente que no tenga el apoyo, que haya sido explícito esto, de un montón de sectores, desde las organizaciones sociales, universidades, sectores organizados de la salud, sectores organizados de la educación, no hay ni sindicatos, la iglesia, o sea, todo un compendio muy grande, un arco muy grande, incluso con la izquierda llamando a no votarlo, digamos, ¿no? Como un montón de, bueno, ¿cómo sucede esto? Y bueno, a mí me parece que también es clave lo que menciona, que evidentemente este sector grande de la sociedad, que claramente está sufriendo una precarización generalizada, y cuando hablo de generalizada estamos hablando de que hoy por hoy en la Argentina estudiar en la universidad pública no te asegura no cagarte de hambre, ¿no? Hablando mal y pronto, lamentablemente. Más allá de lo importante de la universidad pública y de todo lo y la educación pública como tal, como evidentemente hay una crisis a nivel institucional que no logra dar un contrasentido a estas personas que están en determinadas situaciones, o que por lo menos no alcanza, y que evidentemente por eso también sucede esto, ¿no? No sentirse identificado con ningún espacio, que es algo que uno lamentablemente escucha bastante a diario, por muchísimas cosas, ¿no? Por una estrategia quizás que no sea la correcta, por la demonización que se hace en los medios de comunicación, por ejemplo, a los sectores organizados, etcétera, ¿no? Digo, es un escenario muy complejo, me parece muy interesante el análisis. Me parece interesante esto de jugar con el discurso de ilusiones y mitos que para nosotros son importantes y que son importantes, pero que evidentemente hay un sector, no todes, pero hay un sector que no puede palparlo, que no lo siente como propio, que no lo siente como algo real o que va a cambiar su situación actual, que es la fuerte precarización en la que se encuentran, por ejemplo, un gran porcentaje de los jóvenes en nuestro país. Entonces me parece que está interesante el análisis, porque de analizar y de desmenuzar también uno puede saber para dónde ir de acá en adelante. Y sé que estamos repasados de tiempo, pero me parecía interesante retomar esto que dice que hoy Milei no tiene mayoría en el Congreso. De hecho, por ejemplo, Agustín Laje, que es cordobés y bueno, sumamente facho, pero digo, es uno de los que ha estado vinculado a esta campaña, decía el otro día esto de, bueno, vamos a eliminar el vínculo con las feministas, el lobby LGTB y el aborto, y la legalización del aborto, pero para eso hay que esperar 2 años a tener mayoría en el Congreso. Bueno, claro. Tremendo, pero esperemos que sí sea, digamos, y que el 10 de noviembre nos estemos encontrando con una suerte de DNU o cuestiones de facto, como también ha mencionado Villarroel, ¿no? Uh-huh. Y a eso sumarle que cómo se juega con el discurso, ¿no? Porque el discurso se ha centrado en los últimos días en vamos a cerrar el Banco Central, vamos a cerrar el Banco Central. Yo decía, pero no puedes cerrar el Banco Central. El Banco Central cumple roles que si vos lo cerrás, no hay quien regule nada, sobre todo la banca privada, digamos. Entonces, pero a su vez uno empieza a leer y dice, bueno, no es que vamos a cerrar sus asesores, ¿no? Que tienen un poquito más de coherencia a veces, por lo menos en términos discursivos, no es que vamos a cerrar el Banco Central, sino que le vamos a quitar determinadas funciones, que igual son un problema, porque implica liberalizar el mercado y que el mercado ajuste, porque el planteo es, bueno, no queremos que se emita más moneda para que no haya más inflación, entonces vamos a sacarle el poder al Banco Central de emisión. Fantástico. ¿Cómo resolves que, imagínense, yo escuchaba recién en la radio y en los medios de comunicación, que se han mandado listas con incrementos del 40% porque sí. ¿No? O sea,
¿cuál sería la lógica de mandar una lista con un incremento del 40% de los precios? Que los supermercados están recibiendo listas de alimentos con un incremento del 40%. Imagínense si además esta regulación que ejerce, que obviamente ni es lo mejor ni es la solución, la emisión nunca es la solución, pero si directamente se quita esa variable. La verdad que es un escenario muy complejo que lamentablemente entre las frases desdibujadas de estos dos personajes versus el gabinete, hay que ir leyendo entre líneas, buscando, escuchando, porque la verdad que también esa es una manera de poder dar un contradiscurso cuando apelamos a la reflexión. Y por el otro lado, y algo que me parece súper denunciable, es que yo, como votante, si yo hubiera votado a Milei, ¿cómo me sentiría estafado, no? Porque de repente Milei se sienta con Macri a ver quién va a ser el gabinete, entonces vos decís, pero ¿cómo es? O sea, ¿voté a Milei o voté a Macri? ¿No? O sea, el nivel de estafa que incluso viene desde esos lugares, ¿no? Pero la gente como este momento es tan absurdo de alguna manera de decirlo, ¿no? Sí. Y tan peligroso, porque del absurdo viene la peligrosidad, ¿no? Hay muchas cuestiones que iremos dilucidando con el devenir de las semanas, a ver qué se nos avecina. Hemos acá hecho un recorrido por varias cuestiones, que bueno poder cerrar con los análisis de Maceo. Que bien decías vos, Lucre, al inicio, que siempre ha sido como es fuente de consulta de muchos de nosotros, así que esperamos haber aportado desde aquí un poco a la reflexión, a salir del estupor en el que entramos. Quiero reconocerle a Maceo que ha sido tremendamente sintético, una persona que no suele ser sintética, así que lo logró. Me saco el sombrero. Lo logró. Bueno, Lucre, te agradecemos mucho este contacto. Nos encontramos la semana que viene. Le vamos a poner mucha buena onda. O vamos a llorar, vamos a hacer lo que podamos. Hay que levantarse, no diga, dale. Lo cierto es que tenemos el martes que viene otro Enredando las Mañanas desde San Luis, desde Rosario, desde Córdoba nos vamos encontrando. Ya tenemos cita, ya tenemos agenda para seguir pensando este contexto. Te agradecemos, Lucre. Gracias a ustedes. Nos estamos encontrando el martes que viene. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.